Pues aquí, haciendo una pequeña reseña de lo que es la historia de nuestra Semana Santa en Tenango del Valle. Una de las cosas más importantes dentro de lo que es la Iglesia Católica es recordar el Tríodo Pascual, donde nosotros conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de este Tríodo Pascual, aquí en Tenango del Valle, hacemos lo que es la representación de Semana Santa, la cual nace precisamente en la década de los 50 del siglo pasado. Entonces, hoy, este año, por situaciones adversas y contrarias a nuestra voluntad, pues tuvimos que suspender esta representación. Sin embargo, vamos a hablar un poquito acerca de qué es la representación, cómo surge y qué representa para todos nosotros. Primero, anteriormente nosotros celebrábamos el Tríodo Pascual, precisamente lo que es el jueves y viernes de Santos, precisamente con una representación del Vía Crucis que se hacía alrededor de lo que es el atrio de la iglesia o el atrio de la parroquia. Con la llegada del padre Daniel Hernández Bragado, pues junto con su vicario, el padre Antonio Morales, deciden hacer la representación de lo que es el Tríodo Pascual, iniciando precisamente la década, a finales de la década de los 50 del siglo pasado. Entonces, el padre Antonio Morales se da la tarea de recabar los textos bíblicos, porque toda la representación de Tenango del Valle está basada precisamente en textos bíblicos, no está nada fuera del contexto bíblico, y empiezan a invitar a la gente a hacer esta representación. Fue algo muy titánico porque había personas que no sabían leer y escribir, entonces el trabajo va a recaer precisamente en dos personitas que ayudaron mucho al padre Daniel, que son la señorita Pino y la señorita Chávez. Ellas empiezan a fungir como directoras precisamente de lo que hoy es la representación de Semana Santa por disposición del padre Daniel Hernández. Quienes estaban muy inmiscuidos en este señor Maya y este señor Cervantes, Panchito y Alfonso Cervantes. Ellos también, personas muy dedicadas a las cuestiones eclesiásticas, prestan su tiempo, prestan dinero también para que se haga la representación. La primera representación se hace precisamente con atuendos que se alquilaron en lo que anteriormente era la televisora, y sigue siendo, parece que es Televisa. Se llegaron a alquilar los vestuarios para que se iniciaran precisamente la representación. Con el tiempo, pues, los jóvenes se dieron a la tarea, las personas que participaban, de hacer sus propios vestuarios. Por ejemplo, los que salían de soldados, tanto romanos como judíos, pues hacían sus vestimentas, por ejemplo, con aquellas latas que venían los dulces o que venía el alcohol, así hacían sus corazas, sus vestimentas. Era muy precario, pero la gente lo hacía con mucha disposición. Reitero, fue un trabajo titánico porque la gente, pues algunos no sabían leer y escribir, había que quitarles el modito de hablar, que era un tanto así como, pues muy dado de lo que es nuestra región. Entonces, así va a surgir nuestra primera representación de Semana Santa, sustituyendo aquel Vía Crucis que se hacía alrededor de lo que hoy es el atrio de la iglesia. Bien, vamos a continuar. Antes de que se hiciera la representación como hoy la conocemos, dentro de lo que es este atrio de la parroquia, se hacía el Vía Crucis. El Cristo que nosotros tenemos en lo que conocemos como el Calvario, sobre todo la imagen del patrón, es una imagen articulada. Esa imagen articulada tiene la facultad de que anteriormente se colocaba en una anda, se hincaba a Cristo y se le colocaba una cruz. Si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de ver las manitas de nuestro Padre Jesús, se ve como si estuviera deteniendo precisamente un madero. Entonces, con el Cristo articulado que tenemos de nuestro Padre Jesús, pues se hacía el recorrido de una anda, haciendo precisamente las 15 estaciones de lo que hoy conocemos como el Vía Crucis. Así inicia precisamente nuestra representación. Anteriormente, todo esto que vemos, que es el atrio de la parroquia, se realizaba el Vía Crucis con nuestro Cristo
que hoy conocemos como Padre Jesús. Este es el primer camino o recorrido que se hacía en el Vía Crucis, ya representado, y era el camino lo que hoy conocemos como Monte Calvario, donde se hacía precisamente la crucifixión. A lo largo de todo lo que es la calzada que hoy conocemos como 5 de febrero, que anteriormente era un lugar muy abrupto, vamos a encontrar ciertas ermitas que van representando cada uno de los misterios de lo que es el Vía Crucis. Así que prácticamente el Vía Crucis viviente que hacíamos en la representación de Semana Santa anteriormente, cada una de las estaciones del Vía Crucis estaba representada por cada una de estas ermitas que vamos a encontrar a lo largo de todo lo que es el recorrido de lo que hoy es la calzada 5 de febrero. Esta es precisamente una de las ermitas que están a lo largo de la calzada, y aquí en este donde da vuelta hacia lo que es Monte Calvario se hacía lo que es la segunda caída en el Vía Crucis. Y si se dan cuenta, esta es del año de 1953. Precisamente es un regalo que hace probablemente algún habitante de aquí de la comunidad, que nos la regala el 5 de septiembre de 1953. Esta es la ermita de la segunda caída. Pues bien, ya estamos en la capilla de San Salvador, o Monte Calvario, como la conocemos aquí en el pueblo. Este es el primer templo católico que se construye después de la llegada de los europeos, aproximadamente en el año de 1535. Es un templo que fue el primer templo evangelizador, y a partir de aquí se va a fundar un poco de lo que es el Tenango del Valle. ¿Por qué es importante este templo? Bueno, actualmente sigue sirviendo para el culto y el rito católico. Aquí se les da catecismo a los jóvenes, y aquí se hacía la tercera caída. Y de aquí nos íbamos a lo que hoy es lo que anteriormente fue el primer sitio donde se hacía la crucifixión. Pero ¿cómo surge nuestra Semana Santa? Esa es la incógnita. Hace rato hablamos de pequeñas cosas, pero las fuimos divagando para poder pues tener un contexto. Pero vamos allá, ahora sí, a hablar un poco de cómo surge nuestra Semana Santa. Antes de la llegada del padre Daniel, hubo otro sacerdote que era el padre Ponciano Saldívar, y el padre Ponciano hizo muchas cosas por Tenango del Valle. Una de ellas es rescatar este templo que ya estaba olvidado, ya estaba en un lugar muy abandonado. Él lo rescata y sube algunas imágenes que anteriormente estaban allá, por ejemplo los Cristos, los ladrones, la Magdalena, San Juan, que los tenemos aquí en la parte de atrás. Y posteriormente, con la llegada del padre Daniel, aquellos grupos religiosos o aquellos grupos de evangelización que había creado el padre Ponciano Saldívar, los va a retomar el padre Daniel. Ya como cura, como encargado de la parroquia, él, junto con su vicario, el padre Antonio Morales, un padre muy querido en Villa Guerrero, vivió muchos años ahí, que además de ser un gran escritor, fue un gran músico, se dan a la tarea de rescatar a aquellos jóvenes, porque sí vivían el Vía Crucis, pero la mayoría de los jóvenes pues, se olvidaban de que estaba la parroquia, de que había un Vía Crucis, y pues también teníamos la cuestión de que se dedicaban a otras cosas no tan santas, y se dan a la tarea de rescatar esos grupos que ya había creado el padre Ponciano Saldívar, y uno de ellos es precisamente un grupo dentro de lo que es la parroquia, un grupo parroquial, y se dan primero a la tarea de rescatar a esos jóvenes. ¿Y cómo los van a rescatar? Bueno, el padre Daniel se da a la tarea de pedirle al padre Antonio Morales que haga precisamente los diálogos del Vía Crucis. Ya existía, por ejemplo, la película del Mártir del Gólgota, y tomando también algunos textos de ahí y algunas
secuencias de lo que es esa película. También se van a tomar los textos bíblicos y se hace un diálogo. No tengo el dato, pero probablemente llevo un poco más de 2 años en crear los diálogos. Y ya teniendo los diálogos, se va a auxiliar de gente muy allegada a la parroquia, como es el señor Alfonso Cervantes, el señor Francisco Maya, entre otros, y sobre todo la participación de 2 personitas muy emblemáticas aquí en Tenango del Valle, porque no solamente eran los encargados de la representación de Semana Santa, sino que hacían muchas cosas, eran unas personitas muy universales. Por ejemplo, estoy hablando de la señorita Chávez y la señorita Pino, y por ejemplo la señorita Chávez, pues además de ayudarle a Pino en las cuestiones de ensayar a las personas para la representación de Semana Santa, era una gran pintora, hacía unos bordados muy bonitos. La señorita Pino era músico, no solamente tocaba la guitarra, tocaba la mandolina, tocaba el acordeón. Eran unas personitas muy universales. A ellas les pide el padre Daniel que la apoyen tratando de formar a los actores, vamos a llamarle así actores, ¿no? Pero el objetivo en sí es el hecho de rescatar esas personitas y llevar el mensaje de lo que es el Vía Crucis. La representación de Semana Santa no es otra cosa más que la representación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo para llegar al sábado santo y el domingo de resurrección, que es lo que nosotros conocemos como el Triduo Pascual. Pues a las señoritas les pide que se hagan cargo precisamente de tratar de formar a las personas. Se les pide a otras personitas que teníamos, por ejemplo, ese acercamiento con las cuestiones eclesiásticas para hacer los papeles principales, ¿no? Como son Caifás, como son Anás, Pilatos, Herodes, el Cristo, que por cierto el primer Cristo todavía vive. El segundo, pues ya, algunos ya fallecieron, algunos personas que hicieron de Jesucristo, pues ya fallecieron, otras pues viven con ese recuerdo, y resulta que ya formando a estas personitas, ya el Vía Crucis que se hacía en lo que es el atrio de la iglesia, pues ya se va a hacer una representación. Citábamos que en la primera ocasión pues, tuvieron que pedir alquilados, no prestados, sino alquilados los vestuarios a lo que es Televisa, sobre todo de esa película del Mártir del Gólgota. Y los escenarios, ¿cómo se construían los escenarios? Bueno, los escenarios se construían con botes, tambos de 200 litros, se les ponían unas latas, madera encima, y se creaban tempretes de una manera muy artesanal. El sonido, yo por ahí recuerdo que había una familia que se apellidaba Carmona y que ponían de esos sonidos Ratson, y unas trompetas, unas bocinas de trompeta, con las que se hacía precisamente el sonido, muy rústico, muy rudimentario. Entonces, así fue creciendo la Semana Santa. Los vestuarios fueron muy precarios, ya después de que el primer año se piden alquilados a Televisa, los jóvenes, pues, algunos trataban de hacer a la idea, ¿no? Algunos con cartón, algunos ya lo decíamos con los botes de donde venían los dulces, la giralda, el alcohol, se hacían las corazas. Imagínense el solezote y esas corazas hechas de una lámina pegadas al cuerpo. Imagínense cómo terminaban los pobres, las personas que salían de soldados, de mandones, de guardias, porque teníamos guardias presidenciales, por así decirlo. Y su vestimenta era muy rústica, pero lo hacían con mucho amor. Entonces, empieza a crecer nuestra Semana Santa. Y actualmente nosotros vemos que tenemos más de 300 participantes en lo que es la representación, porque ya ahora no solamente hacemos el Triduo Pascual, lo que es Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, sino que durante algunos viernes, o los viernes de Cuaresma, pues se van haciendo representaciones bíblicas. Tenemos una imagen de la Virgen de los Dolores que sale también los viernes. Anteriormente sacábamos a Santo Entierro, iba a las diferentes capillas, porque de alguna manera el hecho de que Santo Entierro o la Virgen visiten algún lugar, pues se servían para recabar fondos, porque el costo de la representación de Semana Santa lleva mucho, pero mucho
mucho dinero. Tenemos ayuda del ayuntamiento, tenemos ayuda de particulares, de comerciantes, los mismos integrantes del concilio en ocasiones pues hacemos rifas o hacemos cuestiones así para poder sacar adelante el concilio. Hay gente que dedica mucho tiempo a esto, sobre todo los de la mesa directiva, el consejo, que tienen que, además de dar una aportación económica que es voluntaria, pues perder tiempo en ir a llevar un oficio, llevar esto, todo. Bueno, pues da la situación de que hoy tenemos más de 300 participantes. Los viernes de toda la cuaresma pues se hacen representaciones bíblicas. Y la Semana Mayor, lo que nosotros conocemos como la Semana Mayor, a partir desde el domingo de Ramos, tenemos representaciones. Este año pues desgraciadamente pues por ciertas situaciones se dejaron de hacer los viernes y pues obviamente por la situación del coronavirus pues ya no podemos, no pues, tuvimos la oportunidad de realizar la Semana Santa con mucha tristeza, pero tenemos que acatar las disposiciones no solamente de la cuestión de gobierno, sino las cuestiones eclesiásticas, que también el señor obispo nos ha pedido que este año, pues, con la pena, pero no podemos hacer la representación. Va creciendo nuestra Semana Santa, y la primera escenografía nos la regala lo que es el barrio de Carrizá, que es un barrio muy unido dentro de la comunidad. Entonces, es la primera escenografía que la crea Cayetano Arellano, que también vamos a hablar de él, que es muy importante. Y posteriormente, en el año 2000, tuvimos la oportunidad de participar en un programa de Conaculta, nos llevamos en primer lugar. Hicimos el proyecto, nos llevamos en primer lugar, nos dieron unos centavos, era el año electorero, con los candidatos a la presidencia, pues juntamos por ahí material para crear otras escenografías, así que a partir del 2001, lo primero que hacemos es, ya teniendo esta situación, vamos a ver al señor Arellano, y él nos regala su trabajo, algo que no le podemos pagar. Nos pedía por ahí que le pagáramos a 2, 3 chalanes, no estábamos pagando su trabajo. Recordando que el señor Arellano es el mejor maquetista que tenemos en México. Él es el creador, por ejemplo, de la Sala México en el Museo Nacional de Antropología, creador de otros museos a lo largo de la República. Creo que son 52 museos en los que él ha participado, incluyendo el de Malinalco, que él es la única persona que podía tocar las piezas y reproducirlas, las piezas arqueológicas, reproducirlas. Ahora que tengan la oportunidad de ir a Malinalco, entrar al museo, y van a ver que el monolito que está ahí arriba, en lo que es Malinalco, pues él lo reproduce en la parte de abajo. Bueno, vamos a platicar con el señor nos empieza a regalar su trabajo y empezamos a hacer las escenografías. Así que ya no solamente contábamos con una, sino que llegamos a tener 3 escenografías. Conforme fueron cambiando las direcciones de lo que es el grupo de concilio de Semana Santa, pues también fueron cambiando las escenografías, a tal grado que fuimos creciendo. El señor Arellano seguía apoyándonos con su trabajo, toda su familia, no nomás el señor Arellano, ¿no? Porque son una familia de artistas que hacían no solamente esas escenografías, sino también los decorados. Por esa parte, entonces, vemos que nosotros vamos creciendo, va habiendo más gente. El grupo, por ejemplo, de los trompetas llegaron a ser hasta 70 integrantes de lo que es el grupo, y ellos también pues van creando su vestimenta, o sea, van buscando a las personas y ya pegándonos al contexto histórico para poder sacar los trajes de tal manera que no salgamos fuera de ese contexto histórico y también de ese contexto bíblico, ¿no? Existen, por ejemplo, los guardias romanos, existen los guardias judíos, existen los mandones. Hay que distinguir que unos son judíos y otros son romanos, ¿no? Porque en esa época, pues precisamente los romanos dominaban esa parte, pero existía todavía la parte judía, que aún no estaba bajo la tutela del Imperio Romano. Entonces vamos viendo que vamos creciendo, los trompetas pues van también creando avanzando en cuanto a su vestimenta, en cuanto a que cada persona ya tiene su trompeta, tiene su corneta y su clarín, ¿sí? Es el grupo de cornetas y clarines, no son trompetas, ¿no? Pues cornetas y clarines. Y por otro lado, pues vemos que el Sanedrín también va creciendo. Hay gente que tiene ya 2, 3 años atrás apuntándose para poder hacer un papel. Y también participan las personas, señoras, sobre todo los niños. Aquí es muy importante ver que el día miércoles, y martes y miércoles, hay una participación de niños muy, muy interesante y muy prolífera. ¿Por qué? Porque si nosotros
Esto se los enseñamos a los niños, se los vamos dejando, pues vayan creciendo. Entonces, esa es prácticamente nuestra historia, ¿no? Yo comentaba con los muchachos que ese día, con uno que no le pegue a la mujer, con uno que no se drogue, con uno que no se emborrache, con uno que no haga cosas malas, a través del mensaje que nosotros vamos llevando, ya le estamos ayudando a Dios. Esa es la idea de la representación de Semana Santa, porque esa es la idea original, tomada por el padre Daniel y por el padre Antonio. Rescatar y llevar un mensaje. Y esta es la idea que tenemos también nosotros. Pues ya estamos aquí en estas cruces donde anteriormente se hacía la representación de la crucifixión y vemos que ya hay demasiadas casas, pero anteriormente este era un lugar muy abrupto en donde se hacía la representación. Había muy pocas casas, hoy actualmente, bueno, pues ya nada más tenemos las cruces y por eso también se optó de buscar otro lugar donde poder hacer la crucifixión, porque ya la gente no cabía. Aproximadamente nosotros, sobre todo el Viernes Santo, tenemos alrededor de 70,000 visitantes. Aún en esos 70,000, a la gente del pueblo, a los familiares y amigos que vienen a visitarnos en esos días, es un mar de gente. Hay lugares por donde no se puede circular porque la gente se aglomera tanto. Entonces, este fue el primer sitio donde se hacía la crucifixión. Pues bien, ya estamos aquí en lo que es el lugar donde hacemos la crucifixión año con año. Es aquí donde termina el Tríodo Pascual. ¿Qué es el Tríodo Pascual? El Tríodo Pascual empieza precisamente el día jueves con el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía. Esto se realiza en lo que es la parroquia y por la tarde-noche sale la primera procesión en alguna de las calles principales de lo que es la parroquia de aquí de Tenango del Valle. Y tenemos escenas primero como el hecho del complot que se lleva a cabo en el Palacio de Caifás, junto con los fariseos, los sacerdotes, Anás, Caifás. Posteriormente pasamos a lo que es la última cena, la aprehensión y el primer juicio que se le hace a Jesús en el Palacio de Caifás. El día jueves por la mañana, a partir de entre 10 y 11 de la mañana, se hace una procesión y se continúa con el juicio de Jesús con Pilatos. Pilatos que no lo condenan en un principio, lo regresan con Herodes también no lo condena, y al estar nuevamente con Pilatos es cuando ya se saca la sentencia, que pues, el relato bíblico nos dice que es prácticamente una sentencia dada por Pilatos, pero de manera, pues ahora sí, dada por presión de Caifás y los demás sacerdotes y fariseos. Posteriormente se hace la procesión rumbo a lo que es el Monte Calvario, donde se va haciendo el Vía Crucis. Se van las tres caídas, el encuentro con María, el encuentro con la Samaritana, con la Verónica, Cirineo, y seguimos hasta lo que es la crucifixión, precisamente en este lugar donde estamos aquí sentados, que se hace la crucifixión. Después a partir de las 3 de la tarde ya tiene que estar crucificado, bajamos y acudimos a lo que son los ejercicios espirituales, como es el beso de la cruz allá en la parroquia, y subimos para bajar a Santo Entierro, ya con las cruces, los ladrones, el Santo Entierro, pues los vamos bajando poco a poco, y lo curioso de esto es que a partir de hace 15 años aproximadamente, pues la gente no participaba. Hoy actualmente ya la gente en la procesión del silencio nos apoya, ya sea cargando las cruces, Santo Entierro o la Virgen. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque de alguna manera ya está viviendo este momento espiritual. Eso es lo que nosotros realizamos en lo que es el Tríodo Pascual, entre lo que es el jueves y viernes. Y que déjenme decirles que entre el jueves y viernes tenemos alrededor de unos 70,000 visitantes. No estamos hablando de los habitantes de aquí de Tenango del Valle ni los familiares que nos vienen a visitar, sino visitantes que vienen de otros lugares, y que ese día tenemos alrededor de 70,000. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro recorrido, donde hemos hecho una breve reseña histórica acerca de lo que es la representación de Semana Santa en Tenango del Valle. Desgraciadamente este año no pudimos realizarlo.
Pero te estamos invitando a que en el hogar, junto con tu familia, vivas ese trido pascual, la institución de la Eucaristía, los momentos trágicos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero preparándonos para esta resurrección que se da el domingo santo o domingo de resurrección. Morir en el pecado, pero resucitar en Cristo. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Pablo Enrique Romero Moreno. Yo les agradezco la atención para esto. Que Dios los bendiga.